Comentario Mateo capítulo 5 y 6. El sermón del monte. Mateo capítulo 5 al 7. Bosquejo sugerido de sermón. La verdadera justicia ilustrada por Cristo. Capítulo 5 versículo 1 al 48. Versículo clave 48. Positiva. La justicia es interna. Versículos 1 al 16. Negativa. El pecado es interno. Versículos 17 al 48. Homicidio, adulterio, blasfemias, venganza. La verdadera justicia practicada por los creyentes. Capítulo 6, versículos 1 al 7. Hasta 7, versículo 12. Versículo clave, capítulo 6, versículo 1, versículo 33. Capítulo 7, versículo 12. En adoración, relación a Dios. Capítulo 6, versículos 1 al 18. Orar y ayunar. En la riqueza, relación al mundo. Capítulo 6, versículo 19 al 34. En el andar, relación a otros. Capítulo 7, versículo 1 al 12. La verdadera justicia demostrada por las pruebas. Capítulo 7, versículo 13 al 29. Versículo clave 20. La prueba de la autonegación. Andaré por la senda estrecha. Capítulo 7, versículo 13 al 14. La prueba de llevar fruto que da mi vida. Capítulo 7, versículo 15 al 20. La prueba de la obediencia. Hago tanto como digo. Versículo 21 al 29. Un vistazo al sermón. Pocos pasajes de la Biblia son más mal entendidos y explicados incorrectamente que el sermón del monte. A menudo la gente toma un versículo o frase aislada de Mateo capítulo 7, 5 a 7 y desecha el contexto. Es importante que tengamos una visión total de este importante sermón antes de que intentemos estudiar las varias divisiones de este pasaje. Tema. Cristo da el tema en capítulo 5, versículo 17 a 20. La verdadera justicia en contraposición a la falsa justicia de los escribas y fariseos. Es importante recordar que la gente miraba a los escribas y fariseos como sus modelos y maestros en cuanto a las cosas de Dios. Ellos fijaban las reglas y determinaban lo que era santo o profano. Una de las cosas por las cuales los escribas y fariseos detestaban a Jesús era porque en este sermón él expuso la superficialidad y engaño de ellos. Véase también Mateo capítulo 23. Propósito. Hay tres propósitos básicos por los cuales Cristo pronunció este sermón. 1. Decirles a sus seguidores lo que es la verdadera justicia, en contraste con la falsa justicia de los escribas y fariseos. 2. Escribir las leyes de su reino, los principios espirituales que él usa para gobernar las vidas de los hombres. Y 3. Relacionar su mensaje a la ley del Antiguo Testamento y las tradiciones de los escribas y fariseos. 3 equivocaciones. Muchas personas cometen una o todas de estas 3 faltas al estudiar el Sermón del Monte. 1. Lo aplican a las naciones a pesar de que fue para individuos. 2. Lo aplican a los inconversos, pero fue para creyentes. 3. Lo convierten en la ley cristiana que se debe obedecer, cuando en realidad una descripción de lo que es un cristiano cuando el Espíritu Santo obra a través de su vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Es para nosotros hoy, siendo que Mateo es el evangelio del reino, y en esta etapa del rey todavía no había sido
rechazado. Algunos estudiosos dicen que el Sermón del Monte se aplica solo al pueblo de Dios durante la edad del reino. Si Israel hubiera recibido a Cristo, estas leyes hubieran sido puestas en práctica, pero puesto que lo rechazaron, Mateo capítulo 5 al 7 debe esperar al milenio para su cumplimiento. Uno puede apegarse al carácter dispensacional de Mateo sin perder para hoy el Sermón del Monte. Es más, si el Sermón del Monte se aplica únicamente a la edad del reino, ¿habrá entonces ladrones en el milenio? Capítulo 6, versículo 19, ¿habrá fariseos? Capítulo 5, versículo 17 al 20, ¿habrá falsos profetas? Capítulo 7, versículo 15, si Satanás va a ser atado durante el milenio, ¿para qué orar? En capítulo 6, versículo 13, líbranos del mal. ¿Habrá ayuno en el milenio? Capítulo 6, versículo 16 al 18, ¿y por qué orar? Venga tu reino. Capítulo 6, versículo 10, si ya estaremos en el reino. Los judíos, encabezados por los escribas y fariseos, esperaban un reino político y habrían olvidado el elemento espiritual. En este sermón Jesús trastornó su pensamiento al anunciar la base espiritual para su reino. Estos principios se aplican en toda edad. En verdad, la mayoría del material del Sermón del Monte se repite de una manera u otra en las epístolas del Nuevo Testamento a la Iglesia, de modo que en tanto que Mateo capítulo 5 versículo 7 pudiera haber tenido un significado dispensacional, no nos atrevemos a decir que estos capítulos no son para la Iglesia hoy. La siguiente tabla muestra el contraste entre la justicia que Cristo da y la justicia de los escribas y fariseos. Sermón del Monte, los fariseos. 1. La justicia es primeramente interna, luego externa. Capítulo 5, versículo 1 al 16. 1. La justicia es cuestión de actos externos. Mateo capítulo 23, versículo 23 al 28. Lucas capítulo 11, versículo 37 al 41. 2. El pecado es asunto del corazón, no solo las acciones. Capítulo 5, versículo 17 al 48. 2. El pecado está principalmente solo en las acciones externas. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 14. Marcos capítulo 2, versículos 13 al 28. 3. La justicia es para que Dios la vea, no para que los hombres la alaben. Capítulo 6, versículo 1 al 18. 3. Quieren ser vistos de los hombres. Mateo capítulo 23, versículo 2 al 12. 4. Dios primero, el dinero segundo. Capítulo 6, versículo 19 al 31. 4. Avariciosos. Lucas capítulo 16, versículo 14. 5. No juzgar. Capítulo 7, versículo 1 al 12. 5. Duros en juzgar. Lucas capítulo 18, versículo 9. El sermón y la salvación. Millones de personas piensan que pueden salvarse obedeciendo el Sermón del Monte. Piensan que es más fácil que tratar de obedecer los 10 mandamientos. ¡Qué insensatos! Nadie jamás se salvó por obedecer ninguna ley. Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. Y el Sermón del Monte es mucho más estricto que la ley de Moisés. Bajo la ley mosaica, si un hombre mataba a otro, era culpable, pero Jesús dijo que el odio en el corazón era equivalente moral del homicidio. La lujuria es adulterio en el corazón. Por favor, tenga presente que las bienaventuranzas vienen primero. Describen a la clase de persona que bajo el poder del Espíritu puede vivir de la manera que describe Mateo capítulo 5 a 7. Note la progresión en las bienaventuranzas.
pobre en espíritu. Esto significa humilde delante de Dios. Llorar. Esto significa tristeza por el pecado. Arrepentimiento. Mansos, esperando ante Dios por su misericordia. Los que tienen hambre y sed claman la justicia de Dios. Misericordiosos, condenándose a sí mismos, no a otros. Puros de corazón, este es el resultado. Pacificadores, tratando de ganar a otros para Cristo. Perseguidos, esto les ocurre a todos los que viven vidas piadosas. El Sermón del Monte no menciona el Espíritu Santo ni la sangre de Cristo, y sin embargo, la base de todo es el Calvario y el poder para vivir es el Espíritu Santo. De nuevo, tenga presente que estos no son mandamientos para obedecer una ley cristiana. El Sermón del Monte describe el carácter de la persona verdaderamente recta y justa, carácter que viene al andar con el Señor. El espíritu de este sermón es lo importante. Guardándolo de acuerdo a su letra es regresar a la misma justicia farisaica que Jesús está